México no solo amaneció con una noticia, despertó con un estruendo que sacudió los cimientos del país entero. Un domingo que parecía rutinario se transformó, en cuestión de minutos, en una jornada que muchos ya califican como histórica. Pantallas encendidas, notificaciones explotando en los teléfonos, titulares que parecían irreales. El nombre que durante años dominó informes de inteligencia, reportajes internacionales y listas de los más buscados volvía a ocupar el centro de la conversación nacional. Pero esta vez no era un rumor, no era una captura fallida, no era una especulación. Era el anuncio que reconfiguraba el tablero del poder criminal en México y enviaba ondas expansivas a nivel mundial. Lo que ocurrió no solo desató enfrentamientos, bloqueos e incendios, encendió una pregunta mucho más profunda. ¿Qué pasa cuando cae uno de los hombres más influyentes del crimen organizado contemporáneo? Las imágenes de humo cubriendo ciudades, aeropuertos vacíos, carreteras colapsadas y comunidades paralizadas no fueron escenas aisladas, sino señales de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Este no es solo el relato de un operativo, es la historia de un momento que podría marcar un antes y un después en la seguridad, la política y el equilibrio de fuerzas en México. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una noticia, es el retrato de un país enfrentando uno de los capítulos más tensos y decisivos de su historia reciente. Domingo, 22 de febrero, México despertó con una de las noticias más trascendentes de los últimos años, por no decir de las últimas décadas. Desde muy temprano, los principales medios de comunicación colocaron en sus titulares una versión que sacudió al país entero. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, había sido abatido. Se trataba de un líder criminal de altísimo perfil, considerado por especialistas en crimen organizado como el hombre más poderoso del mundo dentro de ese ámbito. La información corrió como pólvora. Las escenas comenzaron a circular casi de inmediato, reflejando el caos y la incredulidad ante lo que estaba ocurriendo. Todo inició con un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Elementos de seguridad mantuvieron presencia en distintas zonas rurales del estado, así como en puntos estratégicos de acceso y regiones cercanas a la entidad. Durante la incursión, fuerzas especiales del ejército fueron agredidas, lo que detonó un intenso intercambio de disparos. En el enfrentamiento murieron 4 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y 3 más resultaron gravemente heridos, quienes fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada. En medio de ese operativo iba El Mencho. Ahí quedó el líder criminal que finalmente no logró sobrevivir. También se precisó que hubo cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos. Ya lo aprendieron, se escuchaba decir entre los comentarios que acompañaban los primeros reportes. A través de redes sociales comenzaron a difundirse múltiples momentos que evidenciaban la ingobernabilidad vivida tras la caída del Mencho. Muy similar a lo sucedido durante el llamado Culiacanazo en 2019, ahora presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación salieron a las calles para despojar a conductores de sus vehículos, incendiarlos y utilizarlos para bloquear carreteras y distintas vías de comunicación. En diversas zonas de Jalisco también se reportaron detonaciones de arma de fuego. Ante ello, las autoridades estatales activaron protocolos de emergencia y establecieron mesas de coordinación interinstitucional con el objetivo de atender la crisis de seguridad. Puras 4 letras, hijos de su madre, Alá, prendidos, Alá, mira, se escuchaba en algunos de los videos que mostraban unidades ardiendo en plena vía pública. Uno de los puntos con mayor impacto y caos fue Puerto Vallarta. Esta región turística, observada desde el aire, mostraba columnas de humo cubriendo amplias zonas de la ciudad debido a los incendios provocados desde tierra. El aeropuerto quedó prácticamente vacío. La escena parecía la de un puerto fantasma, maletas abandonadas, pasillos desiertos y personal de seguridad intentando mantener el orden entre viajeros desconcertados. La situación se extendió a otras terminales aéreas, como el aeropuerto de Manzanillo, Colima. Conforme se confirmó la noticia, se informó que los actos delictivos se desplegaron en distintos puntos de la República Mexicana. Tamaulipas fue uno de los estados donde también se registraron bloqueos carreteros. Personas que se dirigían a trabajar fueron obligadas a descender de sus vehículos o camiones, los cuales posteriormente fueron incendiados. Y no fue un fenómeno aislado.
Hay que recordar que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene presencia en prácticamente todo el país, lo que explica que entidades como Michoacán, Colima, Oaxaca, Guanajuato, Guerrero y Nayarit también reportaran incidentes. En estas regiones se documentaron quemas de vehículos, saqueos a comercios, llamados de las autoridades para que la población permaneciera en sus hogares y una sensación de incertidumbre constante entre los habitantes. Sin duda, el golpe representó uno de los más significativos en la historia reciente de México. De acuerdo con periodistas especializados, el Mencho podía ser considerado el hombre más poderoso del mundo criminal por haber consolidado una estructura de las 4 letras con presencia en 65 países, entre ellos Nueva Zelanda, Alemania, Turquía e incluso varias zonas del continente africano. La noticia tuvo repercusión internacional. Diversos medios extranjeros dieron amplia cobertura al suceso. El periodista Óscar Valderas ha señalado que el poder económico y logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación es tan amplio que, si cotizara en la bolsa de valores, podría generar dividendos superiores a los de Google. El Mencho era un objetivo prioritario para Estados Unidos. Tanto el Departamento de Justicia como el Departamento del Tesoro mantenían señalamientos formales contra Oseguera Cervantes, quien enfrentaba cargos federales por narcotráfico y delincuencia organizada. De hecho, el gobierno estadounidense lo incluyó en su lista de los más buscados y ofrecía una recompensa de hasta $10 millones por información que condujera a su captura. Contrario a lo que muchos podrían suponer, este personaje no nació en Jalisco, sino en Aguililla, Michoacán, el 17 de julio de 1966. La DEA describe al Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Informes públicos señalan que el grupo ha empleado tácticas de tipo militar, cuenta con armamento de alto calibre y utiliza estrategias propagandísticas que lo han posicionado como una de las estructuras criminales de mayor impacto a nivel global. Nemesio Oseguera Cervantes inició su trayectoria trabajando en el cultivo de aguacate cuando apenas era un adolescente. Posteriormente emigró a Estados Unidos, donde en la década de los 90 cumplió una condena por tráfico de heroína. Tras ser deportado a México, se desempeñó como policía municipal antes de integrarse al Cártel del Milenio. Cuando esta organización se fragmentó debido a conflictos internos, el Mencho fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, nombre que reflejaba una etapa distinta en el negocio ilícito, pues ya no se limitaban al tráfico de la conocida planta verde, sino que ampliaron su catálogo con otras sustancias altamente nocivas. Bajo su liderazgo, el grupo pasó de ser una estructura regional a convertirse en un imperio transnacional con presencia en casi todos los estados del país y operaciones que alcanzaban los 5 continentes. Pero yo te diría que incluso Nemesio Oseguera Cervantes, si comparamos estos dos perfiles de los grandes capos mexicanos, que raro es hablar de Del Mencho en pasado, era sin duda un hombre de la de mayor relevancia que el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán nunca logró tener la cantidad de dinero que acumuló Nemesio Oseguera Cervantes. Tampoco logró tener control en más de 60 países del mundo, que es la presencia que se conoce del Cártel Jalisco. Tampoco logró dominar el 100% del territorio nacional. Por ejemplo, el Chapo Guzmán siempre quiso entrar a Tamaulipas, nunca lo logró. Y hay hoy células del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas en ciudades tan complicadas como Reynosa, donde el control del Cártel Golfo era casi férreo. Bueno, hasta ahí logró perforar el propio Mencho y tampoco nunca hubo un cártel mexicano que estuviera en los 50 entidades de la Unión Americana, como lo ha reconocido la DEA en su último mapa. Entonces yo te diría, si me apuras, es la acción policíaca del siglo, el abatimiento del Mencho. Eso por un lado. No estamos asistiendo al funeral del criminal más poderoso de México, sino el del mundo. No hay ni en la mafia china, ni en la italiana, ni en la yakuza, ni en la albanesa, ni donde le pongas, no hay un perfil criminal más relevante que el del Mencho. Y su caída todavía está por demostrar cuáles son las repercusiones que va a tener, no solamente en el tablero criminal nacional, sino internacional. Ahora surge la interrogante sobre quién asumirá el mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. No puede recaer en una línea sanguínea directa, ya que su hijo, conocido como el Menchito, se encuentra detenido en Estados Unidos. Se especula que el liderazgo podría disputarse entre Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble R, o Audías Flores Silva, apodado El Jardinero.
El reacomodo interno marcará el rumbo de la organización en los próximos meses. Si quieres mantenerte informado con análisis a fondo sobre los acontecimientos que están marcando la historia reciente del país, suscríbete a Yusa Latina y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y si te interesa comprender el contexto completo detrás de hechos como este y su impacto nacional e internacional, acompáñanos también en Yusa Latina, donde continuamos desmenuzando cada detalle de esta compleja realidad.